mal, los que tratan de poner al conscripto como el pibe del pobre pibe de la guerra, dando lástima, está muy mal. Los conscriptos, en su gran mayoría, tienen orgullo de haber estado en Malvinas y de haber defendido la soberanía. Capitán, Malvinas no tuvo desertores. Malvinas no tuvo desertores. Por ejemplo, yo pertenecí al Regimiento 3 de más de 1100, fuimos a Malvinas y no faltó uno a la hora de presentarse en el cuartel. No, por eso, esto es importante resaltarlo, porque estoy escuchando en estos últimos días una cantidad muy importante de gente que busca. Si hubo 10 acciones, por decir, buenas y 3 malas, tomamos esas 3 malas y hacemos que todo sea malo. Bueno, pero eso es un interés británico. Bueno, no sé. Pero realmente no es así. Menoscabar al poder. Habrá habido gente que se extralimitó y demás. Claro. Bueno, pasa en todas las guerras, en todos lados. La guerra no es buena, la guerra muestra las miserias humanas. Y estas cosas suceden. Pero esto no puede englobarse todo. Sí, no, dos cositas. Una, cuando hablamos entonces de esa calificación, tal vez si yo me digo, y usted es yo no me siento un héroe de nada. Lo que yo sí digo es que cuando nos dijeron, nos vamos a las Malvinas, todos nos fuimos. Llámese valentía, inconsciencia, espíritu de aventura, no sé, de los 652 hombres, como decía recién Préstamo, ninguno desertó. Y dos hechos te quiero marcar. Uno, recién el capitán habló del Narwhal. El Narwhal era un buque pesquero con un comandante militar, que es el teniente González Llanos, teniente, ¿no? En ese momento, teniente González Llanos, y la tripulación de pescadores, la tripulación de marinos mercantes pescadores. Los ingleses toman el barco, en las operaciones de toma del barco hieren al contramaestre, que llamamos Marrup, que da origen a la escuela esta de formación de Marrup que tiene el sindicato de la gente del SOMU. El RUP muere y los trasladan a todos arriba a bordo del Invencible, pensando que era gente realmente que eran de inteligencia disfrazados de pescadores. Eran pescadores. Yo no sé cuáles han sido los métodos Eran laburantes obreros. No sé cuáles son los métodos de interrogatorio que han usado, pero al poco tiempo se dieron cuenta que estos tipos son pescadores. Eran laburantes. Claro, Rupp fue despedido en el sepelio marítimo, fue su cuerpo arrojado con honores militares, a cargo del comandante del Invencible, que no podía creer que esa gente pescadora estuviera arriesgando la vida. Impresionante. Y otro caso es el buque Carcarañá, que es atacado por la aviación inglesa. El capitán, en una acción que lo llena de orgullo, conduce a toda su tripulación, a los 42 hombres, a tierra, y después quedan como mirando un partido de tenis. Porque una cosa es estar en la trinchera, con todo lo duro que es. Otra cosa es estar en el barco, otra cosa es estar en el medio de la guerra, sin armas, sin nada que hacer, sin misión, porque su misión era el barco, y ver pasar las bombas de un lado para el otro hasta que los repatriaron. Entonces, historias como esas, bueno, hay muchas. Quisieras... Perdón. Quisiera hacer un par de comentarios cortos. Nuestra asociación es la asociación más grande de veteranos de guerra, la Argentina. Tenemos lo componen gente de todas las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad y de la Marina Mercante. Y va de soldado a general, o sea, todos los veteranos. Y tenemos gente, o sea, los asociados están en todo el país, no tenemos un lugar geográfico específico. Recibimos una carta de un soldado inglés, un paracaidista, que pidió hacerse socio nuestro como una manera de rendir homenaje a la valentía de los soldados argentinos y como en honor de los soldados argentinos muertos en la Guerra de Malvinas. Lo hicimos socio. O sea, tenemos un socio en nuestra inglés. Un paracaidista inglés. Pero él está rindiendo homenaje a nuestros soldados a través de eso. Con esto quiero decir, los ingleses han reconocido las acciones militares y la valentía de nuestra gente mucho más que mucha gente Pero nuestra. esos tipos eran profesionales, los ingleses. Eran profesionales. Tenía 17 años. Ellos eran pagos, profesionales, claro. Laburaban de eso. Sí. Yo encontré arriba del barco, volviendo en el Canberra, un chico de 16 años. Ellos eran pagos y no entendían por qué nosotros íbamos a pelear, no íbamos por plata. O sea, no entendían, no comprendían. Esto de defender a la patria gratis. Claro, ellos la formación es imperial, es pirata, es otra concepción.
y lo que mandan al frente normalmente son los ejércitos sometidos de otros países. Hablando de cartas, perdón, hablando de cartas, quiero que Fernando Morales cuente las cartas que recibe la Liga Naval, porque son realmente... Hoy tuve oportunidad de leer una de las historias que me conmovió de una señora de 80 años. Bueno, cuando empezamos con esto de las cartas y que tenemos, hay que decirlo, el apoyo de Radio 10 que nos difunde esta... No, eso es la diferencia entre que lleguen 200 y lleguen 2000, porque es la diferencia. Yo no pensé jamás que me iba a tener una carga emotiva tan grande como toda noche cuando miramos los mails o en la oficina cuando recibimos el correo, ver lo que la gente nos escribe. No solo la historia del veterano, la historia de préstamo, por ejemplo, que puede ser tremenda, o la historia del capitán con... La cantidad de chicos de aquel momento, de 9 años, que te escriben hoy con 40 y te dicen, yo tenía 9 años, y en el colegio rezábamos por los veteranos, o yo tejía bufandas, o yo hacía esto. Lo de esta señora, que si me permitís lo cuento claro, rápidamente. Por supuesto. Esta señora es una señora de 80 años. Señora de Lanús. La señora de Lanús, de 80 años, Teresa de nombre, que nos manda una carta, nos la recibimos ayer, y nos dice que bueno, que ella mandó en su momento, porque el diario de la Nación pedía, 100 cartas. 100 cartas a soldados que no conocía, obviamente, con 100 estampitas de una virgen que creo que es húngara. Johnston. Bueno. Muy bien. La señora mandó las cartas y cumplió con eso, con lo que ella creía que era su obligación como ciudadana. Era una mujer de 50 años en ese momento. Años después, estando con el marido en Mar del Plata, detalles más, detalles menos, va a una verdulería. Llega a la verdulería y encuentra un hermoso cuadro, enorme cuadro de esa virgen. Y le pregunta al verdulero, ¿por qué tiene esa virgen? Entonces el verdulero dice, ¿sabe, señora? Yo era veterano de Malvinas. Una señora me escribió una carta con esta virgen y yo le prometí a esta virgen... Y le mandó una estampita. Y le prometí a esta virgen que si yo me salvaba, iba a tenerla siempre conmigo. Y si ponía un negocio, iba a tener un cuadro. ¿Y si cómo se llamaba la señora? Le dice ella. Teresa. Entonces, era ella. Ella. Bueno, historias como esa, como la señora que también esta es una de las cartas que más nos conmovió, le escribe a los 9 años a 2 soldados. Y los soldados le contestan. Y ella manda la carta donde esos soldados le dicen, bueno, estamos bien dentro de lo que se puede decir. Y gracias a Dios, yo rastreé en el Ministerio de Defensa y bueno, los soldados están vivos. La señora hoy es periodista, pero era una nena de 9 años. Entonces, cuando a veces se dice, porque también lo decimos, que bueno, la sociedad estuvo de espaldas, que estaba el Mundial, todo eso es verdad, pero hubo mucha gente. Pero es verdad. Claro, en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que cambia rápido de mirada. Los chicos en ese momento, los adolescentes... No es lo mismo el interior. Íbamos a bailar, los cines estaban llenos, los restaurantes estaban abarrotados. La guerra parecía que era... lejana. De otro país, lejano, ¿no es cierto? A mí me pasa algo ayer, en la Escuela Nuestra Señora de Misericordia de Mataderos, dando una charla a los chicos. Cuando finalizamos la charla, para cerrar, pide la palabra un profesor de historia, de 40 años. Y empieza hablando de los valores que nosotros habíamos transmitido, y diciendo yo, en la época de la Guerra de Malvinas, tenía 9 años y aparte de escribirle carta a los soldados, rezábamos para que volvieran bien. Hoy los pude recibir. 30 años. Te parte al medio, eso te parte. No, claro que sí. La guerra se sintió para la población civil, digamos, desde Bahía Blanca para abajo. Esa es la realidad. Yo vivía con mi familia en Bahía Blanca y mis hijos, que iban al jardín de infantes, eran muy chiquitos, todos los días hacían zafarrancho, como se llama, o un ejercicio de abandonar el colegio en caso de un bombardeo, ir a un campo, iban agarrados de un cabo grueso, en fin, todas las casas a la noche estaban en oscuridad, en fin, había una serie de actitudes que hacía que la gente estuviera... Pero de ahí para el norte, bueno, está bien que la parte geográfica... La música aquí en la capital federal se preocupó por eso. Por ejemplo, Charly García, no bombardeen en Buenos Aires. ¿Se acuerdan que en ese momento se iban a bombardear Buenos Aires? Sí. ¿Sabes que hay otra cosa importante? Malvinas, si hay al margen de la lección, las guerras dejan lecciones diplomáticas, estratégicas, históricas, logísticas, de todo tipo. Pero hay una que es humana también. Y en aquel momento, todos los que estábamos allá, el que más hizo, el que menos... éramos una unidad. El lunes, mientras el amigo Préstamo esté conmemorando, no hay que decir conmemorando el Día del Veterano de Guerra en el Parque Indoamericano, porque es el arco que organiza la ciudad, yo tal vez esté en Plaza San Martín porque a la misma hora
hay otro acto organizado por mi país. No nos podemos, a 30 años de Malvinas, yo creo que nuestro orgullo más grande hubiera sido que todos nuestros dirigentes, todos nuestros dirigentes, estuvieran en un lado mirándonos, todos nosotros de otro lado, agradeciéndoles que nos están rindiendo homenaje, y ni en eso, a 30 años de Malvinas, podemos estar todos unidos. Cuando venía para acá, lo escuché a Tries hablando con Novarecio en Radio 10, realmente dijo algo muy interesante. Dice, yo pensé que todo lo que estaban armando en la 9 de julio era para el desfile que nos iban a dar a los veteranos. Dice, pero no, me equivoqué, es para el TC2000 que debe ser más importante. Que no digo que no lo sea, pero los veteranos... Pero muchos presidentes en la República Argentina... No es un problema de competir. Los 2 de abril, vamos a ser sinceros, de Menem para acá, muchos presidentes en muchas oportunidades... El 2 de abril no estaban. No, estaban de viaje. No, esto no es un... No es algo de la ruta. Tiene que ser el Estado Nacional quien convoque a ese homenaje, a esa conmemoración con el pueblo. Porque Malvinas no nos pasó a nosotros solos. Malvinas le pasó a todo el pueblo. Lo que pasa es que fue la guerra de una dictadura. Entonces, sí, pero también con un enemigo histórico. Sí, claro. En un contexto histórico. ¡País pirata! Bueno, en un contexto histórico, donde empezamos con las invasiones inglesas y seguimos hasta nuestros días con varias rapiñas de nuestros recursos, del mismo lugar, me parece que no podemos reducir Malvinas a una dictadura militar. No, lo que pasa es que mezclamos todo. Además, Eduardo, recién yo escuchaba hablar a un prestigioso constitucionalista, del cual no tengo nada que decir en su faz de abogado, que decía que no hay que conmemorar, él dijo festejar, por eso viene el error, porque en realidad no hay nada que festejar. No hay nada que festejar. Es un día en donde, entre otras cosas, y ahí es cuando los veteranos se oponen férreamente a que el día se traslade y se haga un feriado puente o no puente, lo que sea. ¿Por qué? Porque es el día que si vos tenés feriado, porque todos los veteranos trabajan, todavía están todos en actividad. Claro. Entonces, el día ese, al ser feriado, le permite a él dejar sus ocupaciones, a ellos, a mí, a todos, dejar nuestras ocupaciones y reencontrarnos. No te vas a reencontrar con todos, pero no importa. Pero decir que somos, es decir, que como el acto se produjo en una dictadura, yo si no iba, no es que el general Galtieri me iba a buscar a mi casa, pero mi papá me agarraba patadas. ¿Cómo no iba a ir si la patria me llamaba? Es decir, no podemos a 30 años olvidarnos que en aquel momento el país entraba en guerra, o era una cuestión... yo no puedo estar en la cabeza del alto mando militar lo que pensaba. A mí me dijeron, señor, usted se va a la Malvinas. Bueno, ¿me puedo hacer la valija? Sí, hágasela. Como él, como todos nosotros, cada uno en lo suyo. Entonces, que 30 años después estemos discutiendo si nos tenemos que reunir o no, y a lo mejor hay mucha gente que está esperando, que, más allá de una pensión o no que le puedan haber dado, que alguien le diga, mira, estos tipos... Bueno, pero esa gente, como los que firmaron, los 17 intelectuales que firmaron el documento, trabajan para la derrota espiritual del pueblo argentino. O sea, ya los clasificó Carlos Kunkel como empleado de la corona. Unas personas, como en el caso de Vicente Palermo, que es empleado del CONICET, pagado por todos los argentinos, profesor en la UBA, pagado por todos los argentinos, viola todas las leyes y la Constitución argentina con las declaraciones y lo que escribe y lo que firma. Entonces, nosotros a lo que tenemos que apelar, más que a criticar estas situaciones, que son de un grupo minúsculo, que no generan ningún pensamiento de discusión, sino generan la discordia con el pueblo. Decirle a nuestra presidenta que empecemos a elegir a quienes le pagamos los sueldos, para quienes van a formar a nuestra gente en las distintas profesiones de las universidades y a quienes mantenemos como investigadores senior en el CONICET. Porque si a estos señores les vamos a pagar para que escriban en contra de la Constitución argentina, me parece que tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo. Yo quisiera comentar, digamos, mirar esto desde otro ángulo. Primero, nosotros estamos acá porque las Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur son argentinas. Segundo, porque conmemoramos a nuestros 649 muertos en la turba malvinera y en el fondo del océano, y aquellos que murieron después de Malvinas a consecuencia de la guerra de Malvinas. O sea, conmemoramos que un grupo de argentinos, un puñado de argentinos, luchó por la tierra que es nuestra, y algunos dieron más allá de lo que tenían que dar, que dieron su vida.
Entonces, esto nos tiene que servir de ejemplo y de incentivo. Por un lado, demostramos en un momento, yo separo, digamos, en lo que hace la conducción de la guerra de las operaciones militares. Claro. Esos ya han sido juzgados, pero yo quiero rescatar lo bueno. Y lo bueno, cuando uno se mete y empieza a conocer, porque cada uno conoce una partecita de Malvinas, y empieza a conocer historias fantásticas de la gente, le cambia lo conmueve. La verdad, les agradezco infinitamente que hayan venido. Muchas gracias a usted por recordarnos. Una charla muy buena. Pido, Eduardo, para decir que el 2 de abril a las 11 de la mañana, junto con los vecinos de la ciudad, juntos con el Sindicato de Subtlepa de Trabajadores, junto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los veteranos de guerra de la Ciudad de Buenos Aires y la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, hacemos el acto en el Paseo Malvinas del Parque Indoamericano en Villa Lugano, Escalada y Castañal. Que están todos invitados. Gracias, Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por recordarnos. No, por favor. Gracias a usted. Para mí, son héroes. Punto. Muchas gracias. Pausa. Muchas gracias.